es sin duda, lo que dice Candela era, el Senado celebró el otro día, hace un par de semanas, 3 semanas, una ponencia, unas jornadas sobre el tema de la farmacia rural, importante, que esto se vaya visibilizando también en las cámaras representativas a nivel nacional. Y hoy hemos invitado para estar con nosotros, lo decía Candela, Jaime Espólita, que es el presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural. También está con nosotros Ángel Huélamo, de Farmacéuticos Sin Fronteras, y creo que ahora en un momentín se incorporará la compañera periodista Eva de Fior, que directora de La Comarca, del grupo La Comarca, por allí en Teruel, que fue la encargada precisamente de moderar estas jornadas en el Senado hace un par de semanas. Jaime Espólita, ¿qué tal? Buenos días. Días. Buenos días. Ángel Huélamo, buenos días. Días. El director de Farmacéuticos Sin Fronteras. Por cierto, me encarga Jesús Patiño, que es uno de nuestros colaboradores habituales, que hoy no puede estar con nosotros. Conquense me ha dicho Conquense, como Sí, Huélamo, que te dé recuerdos y es lo primero que quiero hacer. Ángel, Jaime, muy bien. estábamos hablando de la situación, nos introducía Candela en la situación de las farmacias. Pero, en primer lugar, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es delimitar, porque con esto de los límites hay que ser un poco preciso, ¿qué es una farmacia rural? ¿De qué hablamos, qué referimos cuando decimos que hay una farmacia rural en peligro de supervivencia? Bueno, yo creo que todos en la cabeza tenemos una imagen de lo que es la farmacia rural. Nosotros en Sefar, en su momento decidimos que tenían que ser aquellas farmacias que estén ubicadas en lo que la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural llama municipios rurales de pequeño tamaño, que son aquellos que tienen menos de 5.000 habitantes, con lo cual habría una o dos farmacias únicamente. Y eso sí, y lo recalcamos mucho, que esté en el medio rural, en aquellas poblaciones donde, digamos, se basa fundamentalmente en ganadería y agricultura. Luego, efectivamente, hay poblaciones pequeñas, digamos, turísticas, costeras o cercanas a nubes. Sobre todo nos referimos a las que están enclavadas en el medio rural y tienen menos de 5.000 habitantes. Jaime, bueno, ¿te puedes acercar un poquito más al micrófono, a la audición, para que se te escuche un poquito mejor y ponerte también la pantalla en horizontal mejor? Bueno, mientras tanto se te estaba escuchando, pero un poquito bajo, Jaime. Ángel, te he llamado como director de Farmacéuticos Sin Fronteras, como persona más muy preocupada por el tema de la farmacia en general. ¿Cómo veis desde vuestra organización esta crisis, este reclamo, esta petición de auxilio que están haciendo los farmacéuticos rurales? Bueno, yo creo desde la organización y también a nivel personal, como, bueno, pues como persona que quiere el ámbito rural, que procede del ámbito rural y además bueno, pues tengo la suerte de trabajar en alguno de los procesos que están en marcha para intentar frenar esta despoblación, lo vemos con cierta preocupación. O sea, es evidente que tú lo decías en la introducción, ¿no? No solamente el tema de las farmacias, sino las escuelas, los consultorios médicos, etcétera, etcétera, contribuyen evidentemente a fijar población y todo eso paso a paso lo vamos perdiendo cada vez. Es verdad que es una realidad que estamos enfrentando ahora, que se debería haber abordado hace mucho tiempo, no se ha hecho, hay que poner a las soluciones, pero desde luego que sí que es preocupante la pérdida de todos estos recursos y todos estos activos para la salud de las poblaciones que viven en el ámbito rural. Mm. Hablábamos al principio, Jaime, generalmente cuando una persona va a un pueblo lo que quiere, en primer lugar, lo que primero que se le viene a la cabeza es una vivienda, tener una vivienda asequible, tener un colegio para sus hijos si tiene hijos, tener un servicio sanitario porque, bueno, como se suele decir, la salud es lo primero y es lo primero que miramos, ¿no? Que pueda estar nuestra salud bien cuidada. Sin embargo, luego están los que están allí ya, pues que puede ser agricultor, ganadero, pero estos tienen una problemática específica, ¿no? Luego ahora también se mira mucho que haya buena conectividad, que haya posibilidad de poder teletrabajar en un pequeño pueblo. Pero yo creo que nos fijamos menos en el tema de las farmacias, ¿no? Que finalmente luego es tan importante porque si uno va al médico, generalmente uno después del médico va a la farmacia a comprar algo, ¿no? Y esto sin hablar de un tema urgente, ¿no? Que ahí ya son palabras mayores, pero hablamos menos de las farmacias como un servicio esencial para cohesionar el territorio, ¿no? Y para que los pueblos puedan tener vida, los pueblos pequeños. Sí, a ver, el tema con la farmacia es que la farmacia, nuestro sector, tiene una fama
digamos, desde hace años, de que es un sector muy limitado, que económicamente es un sector muy rentable, pero siempre nos hemos olvidado de ese 10% de farmacias que están en el medio rural y que precisamente son las que justifican el modelo que tenemos de planificación farmacéutica en este país. Es decir, el que no se puedan abrir farmacias donde uno quiera, no se hace para que un farmacéutico gane más o menos dinero, sino que se hace precisamente para que estas zonas aisladas, donde no habría este servicio, en estas zonas pues, se garantizara, digamos, el acceso al medicamento. Precisamente por eso surge SEPAR hace 12 años, porque había una especie de silencio sobre la farmacia rural, tanto desde la administración como desde las instituciones. Y claro, los que ejercemos en el medio rural nos damos cuenta que es un servicio absolutamente esencial. Más ahora que, digamos, han desaparecido los servicios bancarios, donde la atención primaria, a los que desde aquí les mando un abrazo porque hacen una labor en el medio rural espectacular, cada vez tiene, digamos, menos horario de presencia en estos pueblos, al final te das cuenta que lo único que le queda a los pacientes de estas poblaciones es la farmacia. Y no hablamos solo del tema sanitario. Es que al final estos pacientes, que es gente mayor normalmente, que es gente que vive sola, que sus hijos viven en la ciudad, recurren a su farmacia. Digo farmacéutica porque la inmensa mayoría de las farmacéuticas rurales son mujeres. Y recurren para ella para temas desde temas sociales, desde temas de malos tratos, desde que tienen problemas con el teléfono, con el WhatsApp, y que a ver si le puede ayudar la farmacéutica para conectarse. Es decir, al final haces una labor no solo sanitaria, sino social, que yo estoy convencido que el pueblo en el que cierre la farmacia, al final acabará que cerrando el pueblo, porque es que la gente no va a poder quedarse a vivir ahí. Claro, yo estaba enfocando el tema porque aquí en el programa, en nuestro programa en Llena de Vida, generalmente siempre enfocamos el asunto hacia la gente más joven, hacia la gente que se puede estar planteando el ir a un pueblo, pero efectivamente para la gente mayor, que es la mayoría de los que consumen farmacia, son gente mayor que vive en un pueblo, que es un auténtico drama si de repente la farmacia del pueblo cierra porque no es viable económicamente y tiene que cerrar. Eso es un dramón, pues como está pasando, por ejemplo, con los servicios bancarios, que se quedan sin posibilidad de un servicio bancario y les dicen en el banco, esto hay que hacerlo por Internet. Y una persona de 70, de 80 o de 90 años, pues dicen, pues es que yo no sé usar Internet, ni tengo por qué saber, claro que sí, usar Internet. Tenemos por ahí a la compañera periodista Eva de Fior, es directora del Grupo La Comarca, gran periodista, por cierto, gran periodista, muy implicada en los asuntos rurales de por allí, de por Aragón. Y Eva, ¿qué tal? Buenos días. Y hola, Javier, buenos días. Que habías Muchas gracias por invitarme, digamos, coordinando, moderando ese debate en el Senado hace 2 o 3 semanas, creo, sobre las farmacias, ¿no? ¿Qué conclusión sacaste? ¿Qué te pareció todo aquello? Sí, bueno, hace un par de semanas el Consejo General de Farmacéuticos presentó un informe que pone los datos precisamente sobre lo que estáis comentando hoy y acabamos de escuchar de primera mano del farmacéutico que nos aportaba su testimonio. Ese informe, titulado La aportación de valor del modelo de farmacia a la cohesión territorial y al reto demográfico, demuestra que las farmacias en el medio rural son esenciales y especialmente en los micromunicipios. Estos son los municipios de menos de 800 habitantes, según el informe. Hace un recorrido completo por la situación de la España rural y de la farmacia, pero destaca que de las 22.200 farmacias que hay en nuestro país, el 20% están en municipios de menos de 5.000 habitantes y un porcentaje muy elevado pertenece a esos micromunicipios de los que os hablo, en los que prácticamente todas las farmacias están en vías de dificultades económicas y necesitan algún tipo de apoyo y sobre todo un reconocimiento por el valor que aportan al entorno rural, más allá de la dispensación de medicamentos, que es lo que podríamos entender como función de las farmacias. Ejercen un papel social en torno a muchos otros valores, como puede ser la detección de la soledad no deseada, la violencia machista, además de ser la primera puerta de entrada de la sanidad y de la medicina en los municipios en los que no tienen un médico todos los días y, por supuesto, carecen de centro de salud. Aportan empleo joven y cualificado. Hay más de 23.600 empleos a jornada completa y por cada euro que generan en el conjunto de la economía de nuestro país, el impacto positivo se multiplica por 4.
es lo que dice el informe, hecho por una consultoría a través de analistas financieros internacionales. Es un informe muy serio y que la conclusión que extraímos en el Senado, en la que intervinieron en el debate senadores de los principales partidos políticos y portavoces de la Comisión de Reto Demográfico, fue precisamente que desde el Gobierno se pueda mirar y poner el foco en estas pequeñas farmacias para que reciban algún tipo de apoyo y compensación y facilidades para que puedan trabajar más. Eso decían los farmacéuticos, ¿no? Queremos trabajar más, podemos aportar más, desde ayudar en las campañas de vacunación y prevención a muchas otras labores. Estamos ahí, estamos en los pueblos, integrarnos en el sistema nacional de salud de una manera más participativa y también en las propuestas del reto demográfico. Reivindicaban que en las 130 medidas del plan de reto demográfico del Gobierno no se ha contado con ellos como un actor principal en las políticas a desarrollar en estos municipios. O sea que, bueno, hay mucho debate y se puede analizar muy a fondo. Lo que se habló en el Senado hace un par de semanas, se ha puesto una etiqueta en España, que ponemos etiquetas y siglas para todo, para hacer referencia o para clasificar, digamos, esas farmacias que tienen problemas económicos, que son las farmacias VEC, V-E-C, viabilidad económica comprometida, ¿no? Entonces se agrupan ahí las farmacias pues que facturan, digamos que menos, por ejemplo, de 200.000 euros al año, que es una facturación pequeña, ¿no?, para sacar adelante una farmacia. Pero me interesaba también mucho lo que decía Eva Ángel del papel que hacen de socializadores, es decir, personas que consideran que la farmacia es un ámbito lo suficientemente de confianza como para ir ahí con problemas importantes. No solamente problemas de salud, no solamente que me duele la cabeza o que necesito el cintrón, o no, problemas importantes que, por ejemplo, pueden tener que ver con violencia de género, con temas de soledad muy frecuentes en los pueblos y que realmente son consultorios también psicológicos, ¿no? Esto es importante ponerlo en valor a la hora también de reclamar una viabilidad económica para las farmacias. Sí, yo creo que, bueno, como comentaba Eva hace un momento, desde el punto de vista del sector y desde mi punto de vista el farmacéutico es el profesional sanitario, para que me entendáis, quizás menos aprovechado por las administraciones públicas, en el sentido de todas las habilidades que tiene, tanto él como profesional, y por la situación que tiene y por la ubicación que tienen las 22.000 farmacias, ya hablando a nivel nacional, ¿no? A nosotros, como Farmacéuticos Sin Fronteras y en el trabajo que desarrollamos, creemos totalmente en el papel social que tiene el farmacéutico. Es decir, también se habló en el Senado, se dedicó una parte de una mesa redonda a la actividad de salud pública que puede hacer la farmacia, y creo que ahí el farmacéutico tiene mucho campo a trabajar, y las administraciones tienen mucho campo en el que pueden tirar del farmacéutico. Es indiscutible, como decía yo al principio, que la farmacia no solamente es un recurso sanitario, sino también es un activo de salud, es un activo para la gente, que como bien decía Jaime, al final se convierte en un agente comunitario y en un agente social para muchas poblaciones en las que el farmacéutico o la farmacéutica es toda una referencia para el tema de salud, para el acceso al medicamento, para cualquier consulta a nivel social, o incluso, bueno, pues para incluso muchas gestiones fuera del ámbito sanitario, ¿no? Entonces yo creo que este papel es fundamental en la ciudad, ¿vale? Y por supuesto, y evidentemente, mucho más fundamental en poblaciones en donde, como decía antes, muchas veces es la única referencia que tienen, no solo a nivel de salud, sino a nivel social, para contarle cualquier problema que tenga, pues como decíamos antes, ¿no? De violencia de género, de soledad, pues en este ámbito, ¿no? Y yo creo que la farmacia tiene que ser el punto principal en todo el ámbito sociosanitario
recuperación o en este caso, bueno, pues de lo que conocemos en algunos ámbitos como nueva ruralidad, ¿no? De la lucha contra la despoblación. A mí me gusta hablar en positivo, ¿no? Mejor hablar en positivo, sí. Ahora voy a preguntar a Jaime Espólita a ver, delimitar bien ese concepto de farmacias BEC, de farmacias en viabilidad económica comprometida. Pero Eva, me gustaría preguntarte también en el Senado, en esa jornada sobre las farmacias, sobre exactamente el nombre, no recuerdo ahora el epígrafe, pero vamos, el tema era la farmacia rural. Al final, ¿qué conclusión se sacó en términos prácticos? Porque estamos muy acostumbrados en los 2, 3, 4 últimos años que hablamos mucho de despoblación y hay jornadas y hay eventos y hay foros, se habla mucho bla bla bla, pero ¿se sacó algo en positivo? ¿Se acordó crear alguna ponencia específica en el Senado para tomar medidas? Sí, precisamente la senadora de Teruel Existe fue la que lo propuso, crear una comisión específica para poder caminar hacia ese debatido pacto de Estado sobre la despoblación. Y quedó sobre el aire. Todos estuvieron de acuerdo, los senadores participantes, pero de momento no se ha puesto en marcha. Esperemos que así sea, porque coincidían prácticamente todos, tanto los farmacéuticos presentes como los responsables políticos, en estas reivindicaciones que parecen siempre de sentido común, pero que después, cuando se llevan al terreno político, generan discrepancias por el partidismo al que estamos acostumbrados e imposibilitan que se avance, curiosamente, en lugares y espacios en los que todo el arco político está prácticamente de acuerdo. Sí que hubo ciertas discrepancias en torno a cómo debe ser esa aportación y esa ayuda, si deben ser fondos específicos, ayudas o subvenciones, o permitir que su actividad crezca y sea valorada de otra manera en torno a lo que estamos comentando ahora, ejercer que ese papel de cohesión social sea de alguna forma compensado. Porque es cierto que la rentabilidad de las farmacias en los pequeños municipios, pues por unas cuestiones obvias de capacidad demográfica, de escasa población y de envejecimiento, tienen un tipo de consumo diferente. Más allá de la dispensación de medicamentos, el ejercicio del consumo de la farmacia en torno desde cosméticos a otro tipo de productos es muchísimo menor, con lo cual la rentabilidad baja considerablemente, y ahí entramos en ese rango de farmacias BEC que necesitan aportaciones y sobre todo la seguridad de que el farmacéutico de su pueblo o de su comarca que quiere continuar en su municipio y en su entorno por el arraigo que le vincula a esa tierra pueda arriesgarse a abrir una farmacia con la garantía y la seguridad de que no va a tener que cerrarla con el tiempo, y además que le permita incluso pues contratar a personas y generar un empleo cualificado y desarrollo de futuro para esos municipios, además de ofrecer el servicio sanitario vinculado a la sanidad correspondiente. Hay zonas que pueden ser absolutamente pavorosas, ¿no? Por allí, Eva, por tu zona más de influencia, zona norte de Teruel, pues puede que esté prácticamente la mitad de las farmacias en ese riesgo, ¿no? O por lo menos el 40% de las farmacias en esa situación, ¿no? De riesgo, ¿no? Sí, es así. En todos estos pueblos pequeños, y en el caso de la provincia de Teruel son la mayoría, porque municipios de más de 5.000 habitantes, pues solo tenemos 3. Entonces, la mayoría de los pueblos están en este rango de riesgo, y muchos no tienen farmacia, muchísimos tienen botiquín o no tienen nada y se deben desplazar a los pueblos de alrededor. Eso también es un debate interesante, porque las farmacias, muchas de ellas, y se vio durante la pandemia, tienen una capacidad de trabajo mucho mayor, de aportación al sistema sanitario, más que la que se les estaba otorgando. Fue una reivindicación, si recordáis, constante, que se les permitiese trabajar en ámbitos tan sencillos como, por ejemplo, que se les permitiese hacer test. Costó mucho, finalmente se consiguió. Y otras cuestiones como, por ejemplo, dispensar medicamentos a domicilio. Esto en el medio rural es fundamental. Hay muchas personas mayores que no tienen vehículo, no se pueden desplazar, no pueden salir de casa. Necesitan a alguien, si están solos además, que les lleve los medicamentos hasta su vivienda. O sea, hay un campo de trabajo muy importante en torno al cual se podía generar no solo un servicio fundamental, sino un tipo de desarrollo y creación de empleo con un impacto económico positivo muy importante.
Jaime Espolita, además de presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural, es farmacéutico en Bavia, por ahí zona León, ya cerquita ya de Galicia, una zona bonita, por cierto, muy bella. Jaime, estaba diciendo Eva algo que también es importante a la hora de dar viabilidad a estas farmacias, es el tema de los botiquines. Estas farmacias rurales luego además tienen que suministrar a medicamentos, material a los botiquines, ¿no? Que eso es cuando ya no hay farmacia, bueno, pues hay un servicio de dispensación de medicamentos. Y esto es un gravamen económico que algunas tampoco pueden hacer frente a ello. Claro. El problema, vamos a ver, el problema es como el problema de viabilidad de estas farmacias. Al final es un problema de coherencia y de una legislación pensada básicamente en lo urbano, ¿eh? Entonces, ¿por qué estas farmacias tienen una viabilidad económica comprometida? Porque de la misma manera que establecemos un modelo de planificación pensando en que haya farmacias en estos pueblos, les dotamos de un modelo de retribución pensado en las farmacias que tienen muchos pacientes. ¿Qué ocurre con los botiquines? Otro tanto de lo mismo. Primero, aclarar que el botiquín es un establecimiento excepcional, es decir, efectivamente, un pueblo de 10 habitantes o de 50 habitantes no es posible tener una farmacia. Pero no es una solución global al medio rural, al paciente rural, ¿eh? Cuando desde algunos colegios dicen, no, pues las farmacias rurales que se conviertan en botiquines. Oiga, no, el paciente rural tiene derecho a tener acceso al medicamento todos los días de la semana, no un par de veces a la semana. ¿Qué ocurre? Que aquellas farmacias rurales que además tienen asignado algún botiquín o tienen una residencia o cualquier otra, como nos pasa a todos, que al final tienes que andar haciendo atención farmacéutica domiciliaria porque tus pacientes no se pueden desplazar. Encima es que todos esos gastos, por la actividad que ejercemos, ni siquiera nos lo desgrava Hacienda. Entonces hay gente que tiene botiquines o que tiene residencias o que 2 o 3 veces a la semana tiene que ir a distintos pueblos, digamos, a hacer la atención farmacéutica domiciliaria y que igual hace 400 o 500 kilómetros a la semana que los paga de su bolsillo, ¿eh? Entonces, al final yo creo que es un problema de una legislación que está pensado en otro tipo de farmacia, que es la farmacia urbana o semiurbana, y que en ningún momento ha pensado en la farmacia rural. Este debate que hubo ahora en el Senado, que además no era sobre farmacia rural, en realidad era sobre la cohesión que daba nuestro modelo farmacéutico, pero que lógicamente acabó desviándose en exclusiva a la farmacia rural, es un debate que llega 15 años tarde. Es decir, lo que necesitamos ahora no es un debate, lo que necesitamos ahora son medidas, igual que se hace con atención primaria. En la atención primaria, que ahora hay un problema a nivel rural, lo que han hecho las comunidades autónomas es decir, oiga, tengo un problema, pues voy a dar pues un incentivo, tanto fiscal como económico, a aquellos médicos que estén en zonas de difícil cobertura. Lo que no les han dicho a estos compañeros de atención primaria es, no, mira, lo que vamos a hacer ahora es empezar a debatir, vamos a hacer un protocolo. No, oiga, no, lo que hay que tomar son medidas ahora, ¿eh? Los debates ya los hemos tenido, los protocolos están muy bien, pero ya es algo que está haciendo la farmacia rural. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que estas farmacias, cuando nuestra generación se vaya, se van a cerrar, porque no va a haber un relevo generacional, claro, porque no hay ningún incentivo para la gente joven para que vengan a trabajar en lo que yo creo que es el trabajo más bonito que hay a nivel farmacia. El medio rural. Bueno, pues tenemos que ir terminando. Son las 9:30. Tenemos alguna cosa más, cosas importantes hoy en nuestro programa, pero tenemos que ir terminando con este tema de farmacia. Ángel Huélamo, por cierto, tú que eres director de Farmacéuticos Sin Frontera, estábamos hablando de pues esos desplazamientos que hay que hacer en pequeños pueblos para conseguir un medicamento. ¿Trabajáis por ahí? Porque, por ejemplo, en África, ¿no? En África el tema farmacéutico debe ser horrible, ¿no? Siempre, si se ven las cosas en perspectiva, se relativizan, pero no hay que dejar de poner el foco en los problemas tan enormes que tiene nuestro país con la despoblación y en este caso con la farmacia. Pero por allí tiene que haber grandes problemas, ¿no? Para que la gente pueda acceder a medicamentos. Me estaba acordando ahora que hablaba, cuando ha salido el tema de los botiquines, pues el formato de trabajo que nosotros tenemos tanto en África como en Sudamérica y Centroamérica, que es donde más trabajamos el tema de acceso al medicamento. Y pues precisamente hablando de los botiquines, de los desplazamientos, un poco al final, por lo que dice Jaime, o se cuida el modelo o vamos a acabar teniendo un sistema de acceso al medicamento muy similar a los países en desarrollo. Entonces, lo que no podemos permitir es ir hacia atrás. Como bien ha salido aquí, el problema ya lo tenemos, no estamos ni para debates ni para políticas, sino para poner soluciones. Y a veces es un poco como el mismo debate que
que había en el Senado y el debate sobre salud pública, sobre atención primaria, todo lo que hay ahora aquí encima, ¿no? O sea, no debemos esperar nunca ningún problema social a tener el problema, sino que tenemos que intentar prevenirlo antes. Yo creo que hay que defender este modelo y, repito, no ir porque me recuerda un poco al trabajo que hacemos en países en desarrollo y en el momento en el que se vaya esta generación, como ha dicho Jaime, pues podemos caer en este formato en el cual el acceso al medicamento en determinadas zonas de España va a ser cada vez más complicado. Pues muchas gracias, Jaime Espólita, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural, también farmacéutico en el bonito pueblo de Bavia. Ángel Huélamo, de Farmacéuticos Sin Fronteras, director general de Farmacéuticos Sin Fronteras. Y querida Eva Di Fior, compañera periodista, directora de La Comarca. Muchas gracias. Espero que puedas venir más veces por aquí. Muchas gracias por la invitación. Hasta otra. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.